noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues aquí estaba presumiéndoles el honor de tener con usted unos minutos para que nos comparta un poco de su conocimiento. Eh, Gracias. pues les decía que es egresada de La Salle, primero en Medicina General, es el pediatra, en el INP hizo tanto la especialidad de pediatría como la subespecialidad de alergología e inmunología clínica, y pues digamos que se trata en general de las alergias, ¿no? Es muy amplio el aspecto, muchas enfermedades que lo involucran, y vamos a hablar un poco sobre estos temas. Sí, Eh, exacto. Muchas ¿Le gracias por la parece? invitación. No hay de qué, no, al contrario, gracias por aceptarlo. Pues empezamos directamente para aprovechar al máximo su tiempo. Lo primero, yo creo que me gustaría que nos definiera qué es una alergia, cuando nos confundimos y le llamamos alergia a algo que no es alergia, como intolerancia tal vez, como efectos adversos o reacciones adversas. Si nos pudiera explicar, haga de cuenta que yo soy un niño de 5 años que no sé nada, porque casi soy así. Entonces, en sus mejores palabras, por favor. Sí. Una alergia se define como una manifestación exagerada de nuestro sistema inmunológico y puede presentar esta exageración a algo que se nos ponga en nuestro sistema inmunológico. O sea, a lo que voy es, puede ser cualquier cosa, puede ser un alimento, puede ser un medicamento, puede ser un insecto, por ejemplo, la picadura de abeja, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer como algo que nos genera daño, y la respuesta que va a ocurrir es que vamos a presentar síntomas a diferentes niveles o en diferentes órganos o sistemas. Eh, y básicamente esa es la definición de alergia. Ahora, respecto a las intolerancias y a otro tipo de cuestiones, aquí la situación es que debe estar involucrado el sistema inmunológico y debe de tener reproducibilidad. Siempre que nos expongamos al alergeno, tenemos que manifestar síntomas. No se vale que un día sí, otro no y así. O sea, si nos decimos ser alérgicos al perro, pues siempre que estemos expuestos al perro vamos a manifestar síntomas, y así para diferentes cosas que nos pueden generar síntomas de alergia. Perfecto. Frecuentemente le pasa en su consultorio que lo confundan con intolerancias, o de repente se pone de moda que algunas sustancias, específicamente le voy a hablar por ejemplo de gluten o de algún alimento que ande de moda, y que se use mal este término. ¿Cuándo podemos decir ahorita cuál es la moda de decir que es alérgico a algo y que realmente muchas de las veces, algunas sí tal vez, cuáles no son realmente alergias? Va a depender mucho del grupo de edad al que nos estemos, al que estemos vigilando o revisando, pero por ejemplo en los niños ahorita es súper frecuente que confundan mucho la alergia a la proteína de leche de vaca o a las proteínas de la leche de vaca con la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo muy frecuente donde se piensa que uno y otro es lo mismo, o sea, que se cree que son sinónimos, y entonces por esa situación se cometen pues malos diagnósticos y malos tratamientos. Aquí, por ejemplo, para explicar o para hacer la diferencia rapidísimo, la intolerancia a la lactosa la intolerancia a la lactosa significa que nuestro cuerpo no produce una enzima que nos ayuda a degradar la lactosa. Y para empezar, la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, lo que va a pasar es que como no producimos esta enzima o se produce en bajas cantidades, no se absorbe de forma adecuada, y lo que va a generar es que nos va a generar síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, cólicos, gases, diarrea, ¿no? Depende. Cada paciente tiene diferentes síntomas, pero de forma general son gastrointestinales. Y en estos pacientes la solución es comer alimentos deslactosados. ¿Por qué? Porque vamos a quitar esta porción que nos está generando daño porque nuestro cuerpo no está produciendo la enzima, ¿no? Esta es una intolerancia. La alergia como tal, por más que yo le dé un alimento deslactosado a mi paciente, el paciente va a presentar síntomas, porque lo que se está produciendo es
una manifestación exagerada a las proteínas que contienen la leche de vaca, que son diferentes proteínas. Pero esa sería como la gran diferencia. Y sí se produce, o sea, sí es muy frecuente verlo. La verdad es que cada vez esto de las redes sociales han sido una maravilla también para los pacientes porque se han dado cuenta que pues estos diagnósticos son totalmente diferentes, o sea que una cosa no conlleva a la otra y que no hay relación entre una y otra. Excelente, ¿no? Excelente explicado. ¿Cuáles son los alimentos que sí producen más alergias? Si nos pudiera hacer el top 5, por ejemplo, de los alimentos. Sí, de los alimentos alergénicos, los que se consideran alergénicos, digo, para que sepan y la gente bueno, que nos está viendo o que nos va a ver, hay una lista de más de 170 alimentos que nos pueden producir alergia o que se ha documentado que produzcan alergia. Pero los que se consideran alérgenicos porque a la gran mayoría de la población le generó alergia. Entonces, como es la gran mayoría, los que se consideran más alergénicos es la leche, la soya, el trigo, el cacahuate, el huevo, los mariscos, el pescado y los frutos secos, por ejemplo, el cacahuate. Ajá. Estos son los alimentos que se consideran más alergénicos, pero esto no quiere decir que a lo mejor si tengo un paciente, por ejemplo, hace rato valoré a una paciente que es alérgica al orégano, ¿no? Le produce, literal se le cierra el pulmón cuando inhala orégano. Entonces ahí no hay duda, siempre que lo está en contacto o que lo inhala, se le cierra el pulmón, tiene broncoespasmo. No hay duda que el orégano le está produciendo alergia. Y aunque el orégano no es considerado para nada un alimento alergénico, pues si la paciente lo está refiriendo, pues sí, o sea, es verdad, es alérgica al orégano. Y es muy curioso cómo funciona esto de las alergias, que podemos ser prácticamente alérgicos a todo, ¿no? Es decir, hasta al agua se puede ser alérgico al ejercicio, se puede ser alérgico a ¿qué más? Prácticamente a todo, ¿no? Es decir, así como la lista de los 170 alimentos, si me piden a mí nombrar 100 alimentos, ni siquiera llego a 50, ¿no? Pero podemos ser alérgicos a prácticamente todo, no nada más alimentos, medicamentos, sustancias que hay en el ambiente, y el ejemplo más drástico yo creo que es ese, ¿no? El agua, o sea, hasta podemos ser alérgicos al agua. Entonces, en medicina en general, nos ayudan para un diagnóstico la historia clínica, elementos de laboratorio o estudios paraclínicos, ya sea de laboratorio de sangre, de imagen y demás. En su caso, ¿qué aporta más? ¿La historia clínica o los laboratorios? Obviamente se complementan, pero cuénteme un poquito para su consulta diaria, ¿qué es lo que tiene más peso? Definitivamente va a ser la historia del paciente, o sea, porque en base a la historia, y esto es bien importante y se los digo porque ya había varios de mis pacientes que están conectados también, siempre yo lo comento, la historia del paciente va a ser lo más importante porque en base a eso yo voy a saber si es necesario o no realizar estudios de abordaje, o sea, pruebas cutáneas o pruebas en sangre o solicitar algún otro estudio. Y te lo digo porque pasa súper frecuente que nos hablan aquí a la consulta para pedir cita para realizar pruebas cutáneas. Y como yo se los digo siempre, pues por mí encantada, yo se las hago. Pero aquí la situación es que no todos los pacientes son candidatos a hacer pruebas cutáneas o pruebas de alergia o solicitar en sangre las pruebas. Y por eso lo más importante siempre va a ser la historia que nos refiera el paciente. Por ejemplo, o sea, yo te voy a decir, yo no tengo la prueba para hacer prueba para orégano en mi consultorio. Digo, esta es la primer paciente que me refiere eso. Entonces, obviamente ahorita que ya la valoré en base a eso, pues yo voy a solicitar, primero voy a buscar si existe como tal el alergeno, ¿no? Y si no lo hay forma de que nosotros coloquemos el alimento en la piel y hacer la prueba para corroborar esta situación que me está comentando la paciente. Entonces, sí, primero es la historia clínica. Yo creo que en todas las especialidades y subespecialidades, primero es lo más importante es escuchar a los pacientes
Y obviamente que una vez que ya los escuchamos y ya tenemos detalladamente la historia, pues en base a eso nosotros decidimos si es importante o no solicitar algún estudio o hacerle pruebas cutáneas, por ejemplo. Excelente. Y eso, ese mensaje yo creo que muy importante va para todas las especialidades de medicina y para medicina general. El paciente a veces creo que por ahorrarse una consulta inicial, dice, me voy a hacer tal estudio, el que quiera, ¿no? O sea, dice, me voy a hacer una radiografía, me voy a hacer examen de sangre, biometría hemática, química sanguínea, cosa de más, y para llevarle directamente al paciente, a lo mejor por ahorrar tiempo en su mente, por ahorrar, como le digo, la primera consulta, pero a veces terminan gastando más dinero que era innecesario porque no se los iba a mandar, porque no era parte de los diagnósticos probables o el tipo de diagnóstico no era la prueba que más es certera, como en este caso, como bien lo dice, que no para todo es pruebas cutáneas. Entonces, ese es un consejo para, yo creo que todas las enfermedades que nos puedan pasar, buenísimo, ¿no? Primero ir con el médico y después él solicitará los laboratorios o de imagen o lo que sea de estudios. Cuéntenos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien con una alergia? O sea, puede ser, ¿qué es lo más leve y qué es lo peor? Digamos que la complicación más grave de una alergia se conoce como anafilaxia. Ajá. La anafilaxia es pues una situación en la que la vida corre peligro porque se ven comprometidos varios órganos o sistemas. Y entonces, literal, el paciente puede morir de una anafilaxia. Sí hay casos reportados, sí los hay. De hecho, pues hay varios, ¿no? Dependiendo también el grupo de edad, es la causa de la anafilaxia. Por ejemplo, en los niños, la causa más frecuente de las anafilaxias son los alimentos. Y en los adultos son los medicamentos. Entonces, va a depender de si estamos tratando a un niño o a un adulto, como el riesgo a. Pero esa es la complicación más grave y es algo que definitivamente requiere acudir a un servicio de urgencias. Y esto también lo menciono porque a veces pasa que queremos resolver una anafilaxia en el consultorio, ¿no? Y el consultorio está en un edificio privado o no se tienen los aditamentos necesarios. Entonces, eso es lo más grave, es importante saberlo, es importante saber actuar. Hay pacientes tengo varios pacientes que tienen alergias ya documentadas o ya diagnosticadas y que desafortunadamente tienen este riesgo. Entonces, uno de los trabajos que yo tengo como alergóloga es en el momento en el que yo identifico al paciente que tiene la alergia, por ejemplo, alergia al huevo, ¿no? En ese momento yo tengo que hablarle al paciente sobre qué es una anafilaxia, cómo reconocerla, dónde tiene que acudir y además proporcionarle el antídoto para este evento, que el tratamiento aquí en China se conoce como adrenalina. Entonces, es un medicamento que no es fácil de conseguir, que generalmente lo utilizamos en los hospitales, tú no me vas a dejar mentir, para los pacientes que caen en paro o para casos graves, pero es parte de los tratamientos que utilizamos para una anafilaxia. Entonces, tenemos que proporcionarles esto. En Estados Unidos y en otros países contamos con o se cuentan ellos con una pluma, como esta pluma para diabéticos que ya viene precargada y que ya pueden utilizar ellos automáticamente en caso de una anafilaxia. Aquí en México no, aquí en México es a la mexicana, a la antigüita, con nuestra ámpula de adrenalina, pero bueno, sea la pluma o sea la ámpula, los dos te van a salvar la vida. Y eso sería como la cosa más grave. Y la cosa más leve o menos complicada, pues lo vemos todos los días. Los pacientes que están, por ejemplo, con la nariz tapada, con moco, con estornudo, que se puede confundir con una gripe, por ejemplo. Eso sería lo más leve, por así decirlo. Aunque en estos días y ahora con esto del COVID, la realidad es que a muchos pacientes les causó preocupación, ¿no? Porque ya no sabían si era una simple gripe o si era COVID o qué estaba pasando. Y entonces, algo que sí pasó mucho, no sé, en mi caso particular, es que muchos pacientes que son alérgicos decidieron atenderse en esta pandemia. Entonces, yo también lo veo veo que es eso, ¿no? Esta preocupación
de tener todo el tiempo síntomas respiratorios. De hecho, los pacientes me lo dicen, doctora, es que ya no aguanto que voy en la calle o voy a la oficina y piensan que tengo COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces es molesto estar en una, eso sería, digamos, lo más leve, entre comillas, porque una rinitis maltratada, pues he tenido pacientes que tienen que dormir literal verticales, o sea, sentados, porque ya no pueden respirar o todo el tiempo están sangrando de la nariz. Entonces, yo creo que todo lo que no se trata en algún punto, no creo, en algún punto trae consecuencias, ¿no? Pero digamos que eso sería como lo más leve que vemos en la consulta. Perfecto. Hablando un poquito de las vacunas, que ahorita pues obviamente es tema de moda. Primero hablar un poquito de la vacuna de influenza, que sabemos que usan derivados del huevo. A muchas pacientes, muchas personas les preocupa si son alérgicas al huevo, ¿se pueden aplicar la vacuna de la influenza? Sí, ¿O no? sí, si son alérgicas al huevo, sí se pueden aplicar la vacuna. De hecho, la CDC o los CDC tienen ahí su recomendación y se va actualizando. Y sí, no hay una contraindicación en alergia al huevo. Ahora, para aplicar vacuna de influenza o para aplicar triple viral, por ejemplo, en los niños, ¿no? O en los adultos, incluso cuando inició la pandemia hubo un brote de sarampión, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Entonces, muchos adultos estaban también aplicando la vacuna de sarampión. No importa, si son niños o adultos, aunque tengan alergia al huevo, se pueden aplicar las vacunas. Ahora, ¿cuál sería la contraindicación? Que hayan tenido anafilaxia a la vacuna, pero no porque sean alérgicos al huevo. Ahora, también si han presentado anafilaxia al huevo, ahí lo que se recomienda es acudir con su alergólogo y que el alergólogo les aplique la vacuna en el consultorio. Pero es muy precisa la indicación, no es alergia, solo alergia, sino que el paciente ya haya tenido anafilaxia al huevo o que haya tenido anafilaxia a la aplicación de la vacuna. Ajá, pero no hay contraindicación. Y esto es bien importante porque sí, la realidad es que, te lo digo aquí y nos están escuchando, yo veo muchos niños porque soy pediatra y por esa misma razón tengo varios niños que tienen alergia al huevo. Y la realidad en nuestro país es que si tú como mamá vas a un centro de salud y dices mi hijo es alérgico al huevo, las primeras personas que te niegan la vacuna es enfermería, ¿no? O sea, no, y aclaro, no los estoy atacando, pero no hay una contraindicación para aplicar la vacuna. No deberíamos de tener esta indicación de decirle a las mamás, no te la puedo aplicar porque tu hijo es alérgico al huevo. Y también algo que les dicen es, ¿ya comió huevo su hijo? Porque si no ha comido huevo, no te la puedo aplicar. Y eso también no está bien que se haga, no es una buena práctica. Y entonces obviamente las mamás llegan al consultorio súper preocupadas porque ya les dijeron que si no han comido huevo no se las pueden poner, porque si son alérgicos al huevo. Entonces, no hay una contraindicación, solamente si han tenido anafilaxia al huevo o a la vacuna, lo recomendable sería aplicarla en consultorio con el alergólogo para vigilancia y obviamente en caso de desarrollar alguna reacción alérgica, pues para tener el antídoto, que en este caso es la adrenalina, y podérsela aplicar al paciente. Muchísimas gracias. Yo creo que con eso responde muy claro. Son de esas cosas que se quedaron mal arraigadas por alguna razón, quién sabe, hace 30, 50 años a alguien le enseñaron que no se debe poner y así se fue como generación tras generación, pero ahorita ya está bastante clara la evidencia científica, ¿no? Respecto a la vacuna de influenza, la alergia al huevo y que sí se puede aplicar. Exacto. Ahora vienen estas vacunas nuevas. Algunas con tecnología, digamos, diferente, hablando específicamente de la vacuna contra COVID de Pfizer y de Moderna, que utilizan una tecnología o una secuencia de RNA que se va a administrar, rodeada aparte de unas moléculas que envuelven este RNA que le dan estabilidad, que también podría ser a alguien alérgico a eso. Obviamente nadie se ha aplicado estas vacunas más que las personas en los estudios. Y también entonces se genera algo de desconfianza, algo de miedo, si alguien ha hecho alergia a alguna sustancia, que aparte hay que recordar que la cantidad de personas que son alérgicas a algo, a lo que sea, es
considerable, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco primero eso. ¿Qué porcentaje de la población más o menos es alérgica a algo, perdón? ¿Y qué implicaciones tienen estas vacunas para las personas que han tenido alergias previas a otra cosa, obviamente? Esto del porcentaje va a depender mucho de la bibliografía que se lea, porque depende de lo que digan los americanos o los europeos. Lo que sí les puedo decir y que es algo que sí nos preocupa pues es importante, ¿no? O sea, para el 2050 la mitad de la población a nivel mundial va a ser alérgica a algo. Eso ya se sabe, eso lo mencionó la OMS. Y pues entonces, si vamos a ser alérgicos a algo para el 2050, o sea, es muchísima la población que tiene este riesgo, que está presentando alergias cada vez más. Ahora, la cuestión de las vacunas contra COVID, aquí la situación, y digo, el 30 de diciembre se publicó un artículo por una doctora que es buenísima en alergias a medicamentos. De hecho, te dije que te iba a pasar ese artículo y próximamente voy a publicar también información sobre eso. Que lo que mencionan aquí es como tal la alergia, porque sí han existido casos de anafilaxia a la vacuna, sí hay reportados ahorita y los va a seguir habiendo. Se los digo para que también las personas que nos están viendo no se empiecen a preocupar o a decir, no, es que yo soy alérgico, no me la voy a aplicar. No, no, no. Aquí la situación es la alergia que se está presentando, aparentemente se está presentando, o los pacientes que hicieron anafilaxia, a los componentes, al vehículo de la vacuna. Ajá. Y ahorita las dos vacunas, la de Pfizer y la Moderna, lo que contienen se conoce como polietilenglicol o se abrevia como PEG. Ajá. Así lo pueden encontrar. Entonces, estas dos vacunas contienen este vehículo y es a lo que ahorita se sabe que se está haciendo alergia o se está presentando alergia. Entonces, ahorita actualmente lo último que se menciona en evidencia científica es que la única contraindicación para aplicar la vacuna de COVID es que hayan hecho reacción o tengan alergia a los componentes de la vacuna o que hayan hecho alergia o anafilaxia como tal a la vacuna. Entonces, aquí la situación es, uno, si se saben alérgicos a este componente, pues entonces obviamente no se pueden aplicar estas vacunas. Ya pronto, esperemos, AstraZeneca, por ejemplo, y las otras que están en estudio, van a sacar sus otras vacunas y el vehículo que contienen las otras vacunas es diferente al polietilenglicol. Entonces, podría ser otra opción que los pacientes que son alérgicos a esta sustancia se apliquen las otras vacunas. Pero esa es la única contraindicación, porque muchos pacientes, por ejemplo, a mí me han escrito mucho pacientes que tienen alergias alimentarias, pacientes que tienen rinitis alérgica, pacientes que tienen diferentes alergias, con miedo a si se van a poder aplicar o no la vacuna. Hasta el día de hoy, la indicación es sí, solamente aquellos que hayan hecho anafilaxia como tal a la vacuna o que tengan alergia a los componentes, y en este caso es el polietilenglicol. Perfecto, muy bien. Yo creo que con eso se disminuyen muchos de los miedos infundados. Quiero abordar un tema muy interesante ahí que a todos los médicos de repente nos molesta o no, algo genera alguna reacción cuando se habla de sustancias para mejorar el sistema inmune, ¿no? Para fortalecer, de que estas pastillas, este medicamento te va a fortalecer, impulsar tu sistema inmune, así como productos milagrosos a veces que los venden, y alguien que se dedica a contrarrestar a veces el efecto del sistema inmune. ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son estos medicamentos que a veces, o sustancias que ni siquiera son medicamentos, que buscan atribuir este fortalecimiento del sistema inmune? ¿En qué debemos de fijarnos cuando veamos algo de publicidad de que nos debe parecer sospechoso para evitar ese tipo de productos? ¿O qué productos sí podemos consumir que tal vez sí nos puedan ayudar en general? ¿O básicamente es alimentación balanceada? Exacto. Háblenos un poquito de eso. Justamente era lo que te iba a comentar. O sea, ahorita con esto del COVID, incluso pues mis pacientes, mi propia familia, todo el mundo, ¿no? Oye, recétame algo para incrementar el sistema inmunológico. Hoy por hoy lo mejor para que nuestro sistema inmunológico esté bien es una adecuada alimentación. Ajá.
Ni siquiera, o sea, las vitaminas, digo, seguramente han visto que muchos médicos también se ha dado la indicación de suplementar con vitamina D, por ejemplo. Y eso es porque se han visto estudios donde pacientes que tuvieron COVID grave, pues tuvieron bajos niveles de vitamina D y entonces como presuntivamente dijeron, bueno, entonces hay que suplementar porque existieron niveles bajos de vitamina D, ¿no? Pero realmente no hay nada certero. O sea, no, al día de hoy no tenemos nada que nos diga, esto es, digamos, oro, ¿no? O esta es la solución al problema. Y hablando de los medicamentos o de los suplementos alimenticios, porque así también los van a encontrar como suplementos que refuerzan o se dicen reforzar el sistema inmunológico, hay un montón en el mercado. No digo, no voy a mencionar marcas ni nada, pero aquí la situación es que la realidad es que no hay evidencia científica. Y entonces esto es como, hay que tomarlo con pincitas. Se pueden indicar, por ejemplo, muchos pacientes me han preguntado sobre el factor de transferencia. No hay nada escrito del factor de transferencia. Tiene diferentes indicaciones, hay diferentes marcas. Y aquí, por ejemplo, el único que digamos que está un poquito más respaldado es el del Instituto Politécnico Nacional. A mí a veces me da coraje, no sé si tú lo viste, pero en la tele se lanzaron a anunciar factor de transferencia y a vender sus paquetes, ¿no? Y tú decías, ¿qué onda, no? O sea, obviamente eso nos debe de llamar la atención porque para que salga un comercial en la tele y que además te prometa reforzar tu sistema inmunológico justamente en estas épocas, pues bueno, uno debe decir cuidado, ¿no? O sea, mejor no gasten su dinero en eso y mejor sí a cuidarse, a usar cubrebocas bien puesto, a aislarse, a no salir de sus casas, a tener una buena alimentación, procurar realizar ejercicio. Entonces, son todas estas cosas que sí nos van a ayudar a incrementar nuestro sistema inmunológico y no el estarnos suplementando con medicamentos que no tienen una evidencia científica pues bien establecida. Exacto, excelente. Una pregunta que también es muy frecuente. ¿Cuándo consultar a un alergólogo? Es decir, yo creo que la mayoría de la población no ha ido nunca a un alergólogo, me incluyo yo, y como bien lo dice, un gran porcentaje de la población tiene alergias. ¿Cuándo tomo esa decisión de, en lugar de, o junto con ver a mi pediatra, empiezo a ver al alergólogo pediatra, o junto con ver a mi, si soy asmático, también empiezo a ver al alergólogo, o si soy alguien que sospecha que me está cayendo mal una sustancia, alimentos la mayoría de las veces, porque como bien dicen los medicamentos, a veces es más fácil de identificar, ¿no? Empecé tal medicamento y pues hice una alergia. A veces los alimentos, porque te comes una ensalada y vienen 10 cosas juntas y ya no supiste qué fue. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda para tomar la decisión de ir con un alergólogo? Uno es cuando, o sea, si ya fuiste con tu médico de base, llámese pediatra o llámese médico internista, y a pesar del tratamiento que te está indicando tu médico, no hay mejoría, entonces es momento de acudir con un subespecialista, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que todos somos médicos generales, todos podemos indicar medicamentos para la alergia, pero el único que te va a resolver el problema de raíz, en el caso de que exista una solución, va a ser el alergólogo. Entonces, aquí la situación es, por ejemplo, hablando de alergias ambientales, hay vacunas para las alergias ambientales y pacientes que se la viven tomando medicamentos, pues es una indicación que acudan con un alergólogo, ¿no? Muchas veces pasa, y me pasa muy seguido, que les indican, por ejemplo, cirugía de nariz, ¿no? A los pacientes con rinitis. Y lamentablemente los operan de la nariz y después de la operación siguen con problemas de la nariz, porque el problema no era la nariz como tal, o quizás sí, pero también era su alergia. Entonces, en esos casos también siempre se tiene que hacer un manejo en conjunto o un manejo en equipo. La medicina es muy interdisciplinaria y entonces para que un paciente esté bien muchas veces sí tenemos que trabajar en equipo y de esta forma le va a ir mejor.
Pero entonces, esas serían como indicaciones. Cuando ustedes vean que no se ven resultados, pues hay que acudir con el subespecialista para tratamiento con vacunas, porque los alergólogos somos los únicos que les podemos dar vacunas para las alergias, que eso es bien importante también. Somos los únicos autorizados que tenemos pues el estudio, la capacitación, que tenemos una cédula para recetar vacunas contra las alergias y que podemos hacer esas vacunas contra las alergias, entonces acudir con un alergólogo. ¿Cuál sería, aprovechando para hablar mal de las especialidades, cuál sería su peor enemigo? ¿No? Muchas veces, ya como broma médica, yo voy a hablar mal de los homeópatas. ¿No son los que más frecuentemente tienen problemas con los alergólogos? ¿O quién podría ser quien a veces hace o se anuncia como resolver alergias, pero tal vez no es la mejor opción? Obviamente la mejor opción es un alergólogo. A veces lamentablemente es muy, muy bajo el número de alergólogos per cápita, o sea, porque es una subespecialidad. O sea, que estudiar medicina hay que ser una especialidad y luego una subespecialidad. Entonces, en cada ciudad hay muy pocos alergólogos, lamentablemente, y pues como bien lo dice, sí, con que el 10% de la población sea alérgico a alguien en una población de 1 millón de habitantes, por ejemplo, ya habla que 100,000 personas son alérgicas, ¿no? Es imposible que los vean ni siquiera una vez al año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes, aparte de estos, por ejemplo, del manejo quirúrgico de algo que no era quirúrgico? A veces la homeopatía o alguna otra especialidad se mezcla de repente con ustedes. Pues sí, lamentablemente la homeopatía pues no tiene evidencia científica tampoco del uso de homeopatía hablando de las alergias. Entonces sí, pues llega a ser una situación un poco compleja porque lamentablemente los pacientes ya llegan con uno cuando ya visitaron a 10 antes que a uno, ¿no? Y les dan múltiples antibióticos, se les dan tratamientos homeopáticos, les solicitan estudios que no se tenían por qué realizar. Entonces, sí, la homeopatía puede ser uno de los enemigos, por así decirlo, con los que nosotros nos enfrentamos como alergólogos. Pero aquí, o sea, digo, no, la cosa es, y algo que sí quiero como dejar claro es que siempre debemos trabajar en equipo. O sea, no, uno como médico debe también de saber decir hasta aquí, esto ya no me toca a mí y esto le toca a mi compañero. Y eso no significa que el paciente se te va a ir, porque muchas veces yo lo veo y siento que gran parte de por qué no te refieren al paciente es porque quieren que se quede con él, ¿no? Pero yo siempre me pregunto, el paciente, si lo refieres a tiempo, al contrario, te va a recomendar, porque entonces va a decir, este doctor me supo recomendar con el especialista en el momento adecuado, y entonces no me anduvo dando medicamentos que no necesitaba, llámese doctor homeópata o alópata, ¿no? O sea, cualquiera. Entonces, siempre aquí, como para mí siempre la moraleja y la enseñanza es trabajar en conjunto y por el bien de los pacientes. Exacto, acá la doctora Verdeguer nos habla de, que con los neumólogos efectivamente hay muy buena sinergia, tienen que trabajar de la mano. Hay enfermedades, pues todo lo respiratorio lo abarca, por ejemplo, el médico general lo tenemos que abarcar, ¿no? Yo soy, antes que ser anestesiólogo, soy médico general y también pues tengo que seguir actualizándome en esto. Claro. Lo tiene que ver el otorrinolaringólogo, pues tiene que ver todo lo respiratorio, también al menos lo de arriba, digamos. Sí, El neumólogo tiene que verlo. Los pediatras es el 50% o más de su consulta diaria son enfermedades respiratorias o sintomatología respiratoria. Y ustedes como alergólogos, pues también, ¿no? Gran parte. Sí. Que no nomás es lo respiratorio, ¿no? Sí, o sea, yo trabajo siempre con gastroenterólogo por las alergias alimentarias, con neumólogo por el asma alérgico, con la dermatóloga por la dermatitis atópica, con los pediatras, que son la base de la referencia y quienes conocen muchísimo más a los niños. Entonces, siempre es un trabajo en equipo y habrá también, o sea, yo como alergóloga y como pediatra, tengo niños alérgicos que tienen talla baja y se los tengo que mandar al endocrinólogo. Entonces,
siempre va a ser un trabajo en equipo y esa es como también la enseñanza para todos, ¿no? Excelente, muy bien puesto, doctora. Y ahí coincidimos todos, la verdad, la medicina es tan amplia, aparte que nadie la puede abarcar por completo por sí solo, por eso hay tantas especialidades y aún así, en cada especialidad de repente nos topamos con algo muy difícil, a pesar de que somos los especialistas o en su caso subespecialistas todavía, ¿no? Por último, un breve recordatorio de cómo diferenciar si es COVID y si es alergia, que obviamente no se puede 100% por los puros síntomas, pero oriéntenos un poquito de cuándo sí debemos ir a hacernos la prueba, por ejemplo, qué datos nos deben hacer sospechar más que es una alergia. Cuéntenos un poquito de esto para los pacientes. Un punto importante, y eso es en niños y en adultos, la alergia no da fiebre, ¿no? Este es algo como súper básico. Entonces, si ustedes tienen síntomas respiratorios y además tienen fiebre, créanme que no va a ser una alergia, ¿no? O sea, eso es como algo que se deben de grabar y tatuar, siempre se los digo a los pacientes. La alergia no nos va a dar fiebre, esa es una. Otra, la alergia, por ejemplo, hablando de la rinitis alérgica, en los casos como más severos, pero para llegar a eso, ya el paciente trae una historia previa de meses de evolución. Pero en los casos, de forma general, no nos va a dar anosmia, o sea, no vamos a dejar de oler, ¿no? Sí puede pasar, pero esto es como ya el paciente trae historia de 3 meses previos o 2 meses previos con síntomas nasales. Si es de un día para otro, esto de que dejamos de oler, pues entonces hay que pensar que pueda ser COVID, por ejemplo. ¿Qué otro síntoma es importante? La comezón en la nariz, por ejemplo. La alergia nos va a dar comezón en la nariz o comezón en los ojos o estornudos, que generalmente o particularmente los conocemos como estornudos en salva. Es como un ataque. De repente amanecemos y empezamos a estornudar y estornudar y estornudar. O en la tarde o en la noche o cuando estemos expuestos a lo que nos produce los síntomas. Y en COVID, pues no hay como tal esta situación de estar estornude, estornude, estornude. No hay sensación de malestar general en la alergia. Y en COVID sí. Entonces tampoco se nos va a ir el gusto en una alergia. Eso sí, en una alergia no se nos va a ir el gusto. Y en COVID sí se va el gusto. Y aquí lo más importante es, un paciente no se hace alérgico de la noche a la mañana. O sea, sí podemos manifestar alergias a lo mejor no éramos alérgicos y a los 30 años manifestamos una alergia. Eso sí puede pasar, ¿no? Pero hablando de los síntomas respiratorios, seguramente ya identificaron que en alguna época del año se ponen mal, ya sea invierno, ya sea el otoño, no es de ahorita, ¿no? O sea, cada que es otoño, doctora, yo me mormo de la nariz y empiezo con mucho moco y a estornudar. Entonces, es importante esto, o sea, tener los antecedentes del paciente, por ejemplo, hablando de los adultos. Y hablando de los niños, pues es característico que a los niños les dé fiebre. O sea, no he visto yo como tal pacientes en el consultorio con COVID, bueno, uno nada más. Y justamente el motivo de consulta era fiebre, ¿no? Y este paciente tiene rinitis alérgica y cada año se pone mal. Cada año se pone mal de la rinitis y los papás pensaban que era pues parte de su alergia, pero ya cuando se hace el interrogatorio pues nada que ver y además había tenido fiebre. Y entonces, bueno, se hizo la prueba y salió positivo. Bueno, él no salió positivo, pero después los papás presentaron síntomas y salió positivo los papás, ¿no? Entonces, son como estas cosas que hay que tener como en mente y preguntan sobre qué es la sinusitis. La sinusitis es una complicación infecciosa y es de las complicaciones más frecuentes en la rinitis alérgica que no se trató. Y lo que sucede es que en los senos paranasales, que tenemos 2 aquí, 2 acá y 2 por detrás, se va acumulando moco. Y este moco, yo siempre les explico que son como cuevas que nos sirven para aerear nuestro cráneo. Y entonces no debería haber moco ahí, hay moco ahí que no sale, que no se limpia, y entonces llega una bacteria y este moco lo ve como un caldo de cultivo y se empieza a reproducir. Entonces nos generan dolores de cabeza, nos genera mal aliento, nos genera dolor cuando nos oprimimos acá, nos puede generar otitis medias, nos puede generar también infecciones de garganta porque todo se comunica
y el tratamiento de la sinusitis es con antibiótico, ¿no? Perfecto. Una pregunta, ahora sí ya la última, para dejarla descansar. Está en la Ciudad de México, ya es todavía una hora más tarde que acá en Hermosillo. Pero muy frecuentemente las personas refieren alguna alergia a medicamentos, sobre todo la penicilina es probablemente de los medicamentos o el medicamento al que se refiere más alergia. Pero muchas de las veces cuando le hacemos el interrogatorio a la persona, descubrimos que no es una alergia como tal, que se trata de una reacción adversa, que se trata de otro tipo de reacción. Cuénteme, ¿qué le gustaría decir al paciente que deba saber él sobre la alergia? Porque si le dijeron que era alergia, pero no preguntó todos los detalles, no preguntó si se le cerró la garganta, no preguntó si se le salieron ronchas o no preguntó si se le bajó la presión, si dejó de respirar, si hizo como tal un choque. ¿Qué es lo que el paciente debe preguntarle al médico cuando le digan, eres alérgico a tal medicamento? Aquí hablando sobre todo de la penicilina, que es como yo les voy a contar algo. Yo hasta que llegué a alergias, a la subespecialidad, me enteré que no era alérgica a la penicilina, ¿no? Siempre, toda la vida viví con la idea de que era alérgica a la penicilina. Y hay un artículo que menciona que de 10 pacientes que se dicen ser alérgicos a la penicilina, solamente uno lo es. Ajá, o sea, así de grande está sobrediagnosticada la alergia a la penicilina. ¿Y por qué sucede esto? Porque gran parte de los diagnósticos que se hacen de alergia a la penicilina es cuando somos niños. Nos pusieron penicilina, nos salió un rash en el cuerpo y entonces automáticamente nuestros papás dijeron es que es alérgico y ya nos quedamos con ese diagnóstico, ¿no? Y aunque hayan ido con el médico y demás, entonces aquí la situación, hablando de la penicilina, es que muchas veces coincide que cuando nosotros aplicamos penicilina y hay un proceso viral subyacente, nos puede generar una reacción cutánea y no necesariamente o no es igual a una alergia. Aquí la situación, para nosotros identificar una alergia o decir que algo nos está generando alergia, no crean que el paciente de primera instancia se le va a cerrar la garganta, ¿no? Pero lo que sí debe haber es una relación tiempo-espacio. Entonces, causa-efecto, perdón. Nos inyectan la penicilina y generalmente cuando las alergias son inmediatas, que son estas donde nosotros vemos ronchas generalizadas o inflamación de la lengua, inflamación de los labios o de los párpados, está el antecedente, ¿no? Y entonces ahí sí podemos nosotros hacer esta correlación. También podemos presentar síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales, que son los síntomas que generalmente se afectan en una alergia. Pero básicamente tendríamos que ver, o sea, qué presentó y si además se volvió a dar o no el medicamento, hablando de los medicamentos. Porque como te comento, o sea, a veces ya nos hacemos a la idea de que sí, tuvo alergia a la penicilina y nunca más se lo volvemos a dar y nunca más se hizo otro abordaje o no se pidió prueba o no se hizo prueba y ya nos quedamos con la idea y nunca más utilizamos penicilina cuando, por ejemplo, hablando de antibióticos, es de los antibióticos más frecuentemente utilizados. Entonces, aquí la situación es, cuando se dice que uno es alérgico, tenemos que corroborarlo, porque sí hay forma de corroborarlo. Y pues básicamente. Bueno, doctora, ya ahora sí ya fue lo último, se va a quedar esta conversación guardada. Muchísimas gracias, doctora Mariana Carmona. ¿Dónde la podemos encontrar en la Ciudad de México? Cuéntanos en dónde está su consultorio. Mi consultorio está ubicado en el centro de la ciudad. Estoy, para que más o menos se ubiquen, por Monumento a la Revolución y Reforma. Aquí nos encontramos. En redes sociales me encuentran en Instagram como doctoramariana.alergias y en Facebook también tengo mi cuenta de doctora. Subo mucha información, me aboco mucho a niños, pero este año uno de mis propósitos fue también abocarme a los adultos. También veo adultos, entonces ahí pueden encontrar mucha información que les puede servir. Muchísimas gracias, doctora. Sí, vamos a estar muy pendientes de sus redes sociales. La verdad, muy buenas publicaciones, resumidos, muy fácil de entender por población general, que es lo que más nos encanta. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos.
Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.